Bueno, y todos sabemos que estamos frente a la decisión sobre el tema del aborto, ¿no, Tano? Sí, mañana se vota. Y nos pareció bueno hablar con el doctor, profesor adjunto a cargo de obstetricia de la carrera de medicina, Ernesto Beruti, además un amigo. ¿Cómo estás, Ernesto? Miguel Sorraquín y el Tano Pazman te saludan. Hola Miguel y Tano, buenas tardes a los dos, gracias por este espacio que me dan en este momento tan trascendental para la Argentina, ¿no? Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? Muy bien. Bueno, ¿y cómo lo vivís? ¿Qué nos podés decir? ¿Qué es lo que podemos hacer para que las cosas salgan como nosotros las pensamos, no? Bueno, mira, estamos ya llegando a la etapa final de algo que comenzó el 10 de abril con las exposiciones en la Cámara de Diputados. Yo tuve el privilegio de hablar ese día a la tarde, porque al principio, creo que la primera semana, a la mañana eran 16 expositores a favor de la ley y a la tarde los 16 en contra. Después esto se cambió, se hizo, digamos, la exposición, una mezcla de parte de los dos. Y bueno, la verdad es que yo espero realmente que mañana los diputados voten a conciencia a favor de la vida, porque realmente me preocupa muchísimo esta ley, que es la que más votos tiene, que por lo menos lleva la firma de 71 diputados, la ley sobre la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, porque la he revisado muchísimas veces y en su artículo primero la ley dice que cualquier mujer por cualquier causa puede abortar hasta la semana 14 de embarazo. Pero el problema es después. En su artículo tercero, esta ley establece que después de este plazo de 14 semanas, y no pone ningún plazo de edad gestacional, es decir, esto se entiende y es claro que podría abortar hasta horas o días antes del parto, la mujer puede abortar bajo 3 causales, y de esas 3, bueno, la violación, la malformación fetal grave, pero la que más me preocupa es la que habla sobre el riesgo para su salud física, psíquica o social. Esto de social ha sido incluido este año, cuando se presentó el proyecto de ley el 5 de marzo del 2018, y habla de que la mujer ante un riesgo social. Ahora, ¿qué entendemos por riesgo social? Millones de cosas, o lo mismo por el riesgo psíquico. Riesgo social, por ejemplo, una mujer que a las 30 semanas de embarazo, 32, 34, cuando ya el bebé es totalmente viable, supónganse que se pelea con el marido la deja, la abandona, y la mujer en esa circunstancia, ya sea por un riesgo a su salud psíquica o social, decide no tener ese bebé más. Entonces, ¿cómo van a hacer con un bebé? Claro, la gente por ahí no está tan, metida encima de lo que significa un bebé de 30 a 32 semanas. Yo, por mi profesión de médico obstetra, que hace 35 años que la ejerzo, he visto innumerables veces un montón de bebés de 30 semanas. Un bebé de 30 semanas cuando nace llora, patalea, abre los ojos, se mueve. Es un bebé igual a las 40 semanas, cuando ya cumple la madurez y nacen todos los bebés. Un bebé de 30 semanas, un mes y medio en una buena unidad de neonatología, nace en perfectas condiciones y se lo llevan a su casa en más del 90% de los casos. Entonces, ¿qué van a hacer con ese bebé? Realmente es pensar en que se pueda abortar y eliminar la vida de un bebé a las 30 semanas, a mí me parece siniestro, porque ¿cómo van a hacer? Van a hacer vivo ese bebé, y entonces ¿qué le van a dar? ¿Una inyección intracardíaca de cloruro de potasio para que se muera? Y si no, ¿qué? ¿Lo van a dejar en una palangana? ¿Que el bebé deje de moverse y se muera por falta de atención? Entonces, esto es realmente lo preocupante. No puede votarse esta ley. Y yo digo esto porque son las 30 a 32 semanas, pero es lo mismo si fuera a las 6, 7 semanas. El aborto no es la solución, porque el problema es que se ha demostrado científicamente que la vida comienza en el mismo momento de la concepción. Entonces, frente al argumento del inicio de la vida desde el momento de la fertilización del óvulo por el espermatozoide, no podemos hablar de algún otro argumento que digamos que pueda estar a favor de la ley del aborto. Entendemos la situación, entendemos las mujeres vulnerables que se quedan embarazadas con un embarazo no deseado, entendemos todas las causales, pero
tenemos que buscar otra alternativa que no sea la eliminación de la vida humana. No tenemos derecho, ni nadie lo puede tener, a decidir quién vive y quién no. Y entonces mi mensaje a los diputados es: ¿qué Argentina queremos? ¿Queremos una Argentina inclusiva en donde todos puedan vivir? ¿O queremos una Argentina en donde decide otra persona, un tercero, sobre quién vive y quién no? Esto es lo que me preocupa muchísimo de esta ley que se va a votar mañana. Sí, coincido. Ernesto, el Tano te habla. ¿Cómo estás? Sí, Tano. Coincido, y además tiene... ¿Qué argumentación hay? Porque, digo, vos hablás de las 14 semanas, ¿sí? 13 semanas y 22 horas... no hay vida, y a las 14 semanas y 1 hora hay vida. Digo, hay una diferencia de 3 horas. No termino de entender eso. El tema de las 14 semanas también, siempre la ley, el proyecto de ley de legalización del aborto es el 7º año consecutivo que se presenta. Siempre se hablaba hasta las 12 semanas, que es más o menos el tiempo que tienen todos los países que permiten el aborto. Ahora se aumentó a las 14, porque a las 14 es donde se hacen los diagnósticos prenatales y donde se puede saber si el bebé tiene o no alguna malformación. Es decir, ahora el tema del diagnóstico prenatal ha avanzado mucho en todo el mundo, también acá en la Argentina, y entonces si a las 14 semanas, por los estudios que se hacen prenatales, se puede saber si tu bebé va a tener síndrome de Down, entonces, bueno, listo, ya lo sé, voy y aborto. Lo mismo si tiene una malformación fetal grave, como puede ser una anencefalia, que ya a las 14 semanas se puede saber. Pero es algo totalmente arbitrario. Lo que nosotros siempre decimos, sobre todo los médicos obstetras, es que si la vida comienza en el mismo momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, y si nosotros dejamos que ese proceso que se inició en el momento cero, no hacemos nada y dejamos que ese embrión que está madurando y desarrollando, lo dejamos que siga su evolución natural, en el 100% de los casos, salvo que haya alguna circunstancia patológica, van a ser un ser humano igual a nosotros, perfectamente definido. Un ser humano que además en su etapa de maduración y desarrollo está indefenso totalmente. Entonces, a veces es inentendible cómo en aras de una ideología se pueda negar esta realidad de la ciencia y de la biología y de la biología molecular. Entonces, ¿cómo es posible que la gente no entienda esta diferencia fundamental? Todo radica en que hay vida humana, y si hay vida humana no la podemos eliminar. Frente a este argumento, todos los demás argumentos hacen agua. Si no existiera y si no fuera vida humana, entonces sí, se podría hacer cualquier cosa. Pero el problema es que está demostrado científicamente, y ya nadie lo discute, que si hay vida humana no podemos hacer nada. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y buscar las otras alternativas, que las hay. Todos los que están a favor de la vida han demostrado y han propuesto otras alternativas. Por eso la importancia de salvar las dos vidas. A los que estamos a favor de la vida queremos salvar la vida de la madre, pero también la vida del bebé que está por nacer. Además, los que están a favor de la ley de legalización del aborto no hablan absolutamente ni nombran a lo que es ni el embrión, ni el feto, ni el bebé. Es lo mismo un embrión de 1 semana, de 6 semanas, de 6 meses, que un bebé recién nacido. Es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos eliminar esa vida humana, no tenemos ningún derecho. Además, como en todo caso de asesinato, siempre hay un montón de personas de alrededor del asesinado que quedan tremendamente dañadas, como es el caso de la madre, que no es un tema menor tampoco, ¿verdad? Bueno, hay muchas aristas en el tema del aborto y es muy complejo, pero realmente cuando una mujer hace un aborto, hemos escuchado en estos 2 meses testimonios de mujeres que se han hecho un aborto, hemos escuchado testimonios de chicos ya, gente grande, que han vivido gracias a que su madre los ha dado en adopción y que no han abortado. Pero el problema más grande para la mujer es el trauma psíquico que le produce la violencia del aborto. Hay miles de testimonios
en donde mujeres que han abortado, que quizá no lo sienten a los pocos días o al poco tiempo de haber abortado, porque realmente se sacaron un problema de encima, pero con el tiempo el daño psicológico es terrible. O sea, en su cerebro la mujer se embaraza y eso le produce un montón de modificaciones que no van a trastornarla al principio, pero sí con el tiempo. Hay mujeres que a los 5, a los 10, a los 15, durante toda su vida llevan, pobres, la carga de esta, digamos, terrible acción que ha sido abortar a su hijo. Y a esas hay que realmente acompañarlas. Este tema es muy complejo y no se trata, ni estamos hablando de juzgar a las mujeres que abortan. Desde la época el Papa Santo, ahora Juan Pablo II, en una de sus encíclicas ha dicho que estas mujeres hay que acompañarlas muchísimo, porque realmente a veces viven un calvario por haber abortado a su hijo. Pero el tema del trauma psíquico es algo que está muy en cuenta y que ha sido muy hablado, aunque los que están a favor de la legalización lo nieguen, ¿no? No lo pueden negar, y de hecho los testimonios lo dicen. Sí, totalmente, y desde el Estado también en ayudar en la parte psicológica a las mujeres que quieran abortar en la previa, ¿no? Pues estamos hablando después de un aborto, pero sí antes se puede hacer una contención de manera tal de que se puedan tener ese bebé, que después a lo mejor mediante la contención decidan tenerlo y no darlo en adopción, ¿no? Bueno, una de las propuestas que se han presentado a lo largo de estos 2 meses ha sido que la mujer, digamos, el argumento de todos los que quieren la legalización del aborto, dicen hasta el cansancio que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Y nadie niega eso. Obviamente que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero no sobre el cuerpo de otra persona, que es el bebé. Tiene un ADN distinto, eso ya está remanido, ya lo sabemos todos. Es totalmente diferente el ADN del bebé en gestación al del padre y la madre. O sea, es un ser humano en gestación, en plena maduración y desarrollo. Entonces, el hecho de que la mujer tenga la libertad para decidir es claro sobre su cuerpo, pero no sobre un tercero. Y como tiene derecho a decidir, también tiene derecho a decidir no ejercer la maternidad. No se puede obligar a una mujer, por la circunstancia que sea, si no quiere criar al hijo que se está desarrollando, no se le puede exigir ejercer la maternidad, pero al menos se le pide que lo den adopción. Claro. Esta es la alternativa que hay. Claro, totalmente. Sabemos que las leyes de adopción en la Argentina son complicadas, muy burocráticas, pero esto es lo que hay que cambiar. Pero claro, la cantidad de testimonios que yo he escuchado en estos 2 meses, de una, por ejemplo, chica que es abogada y contadora, le agradecía a su madre biológica que le dio la opción de nacer. Esa chica hoy en día tiene una familia, es feliz. Lo mismo otro persona grande, como de 30 años, 35 años del interior, que también había sido dado en adopción, agradeciéndole el acto de amor que tuvo su madre biológica por haberlo dado en adopción. Entonces, no se tiene que ver la adopción como una etapa terrible. La adopción es un acto de generosidad, de entrega y de amor. Cualquier madre que haya dado en adopción a su hijo ha hecho un acto de grandeza. Y no debería arrepentirse jamás. En cambio, el aborto, la eliminación de un ser humano, es una cortina de acero que baja y que no da opción a nada. Ya está, ya se eliminó una vida, eso no puede volver atrás. Por eso he escuchado tanto que dicen, no es interrupción, es la eliminación. La interrupción es impedir un proceso que después continúa. Acá no continúa nada. El aborto termina con la vida humana. Esto es lo que tiene que quedar claro. Ernesto, entonces, el argumento... Sí. Te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, es buenísimo. Un placer haber hablado. Vamos a seguir con otras personas hablando de esto. Y te agradecemos muchísimo. Bueno, algún día te vamos a pedir que vengas al piso, así hacemos una nota más completa de todo lo que significa esto. Dale. Encantadísimo, Tano y Miguel, un abrazo grande y gracias por llamar. Un abrazo gigante. Abrazo grande, Ernesto. Chau. Hablamos con Ernesto Beruti, profesor adjunto a cargo de obstetricia de la carrera de medicina, director médico de la posta sanitaria Las Lilas y jefe de servicio de obstetricia del Hospital de la Universidad Austral.